Muy bien, ¿qué tal? Jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, de salud en sus casas, en sus hogares. Yo soy el profesor Diego Alba, profesor del curso de Historia del Perú, y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema más de Historia del Perú. Vamos a ver, ahora por acá tenemos la pizarra. Aquí está, voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. ¿Listo? Ahí tenemos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tercer militarismo. Este periodo va del año 1930 al año 1939. Recordarles también que, como antecedentes, tenemos el periodo de la dictadura de Leguía. ¿Recuerdan ustedes? Trabajamos la dictadura cívico-militar de Leguía. ¿Qué podemos decir de Leguía? Este periodo es conocido como el oncenio y fue un gobierno de dictadura cívico-militar en la cual se dio el desplazamiento del capital inglés por el capital norteamericano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Perú se convertía básicamente en una dependencia de Estados Unidos, que dependíamos económicamente de Estados Unidos. Eso quiere decir. ¿Qué cosa más sucedió? Pues para finales del gobierno de Loncenio Leguía se produce la crisis económica y descontento social. Esta crisis económica se produce producto del famoso crack del 29. ¿Qué es el crack del 29? Bueno, sabemos que Estados Unidos es un país de tipo capitalista. Quiere decir que es un país que invierte mucho en su producción, produce mucho a nivel mundial, se genera mucho desarrollo económico, tiene mucha industria, ¿ya? Sucede que en el año 1929, ¿ya? Un día como ayer, ¿qué día fue ayer? Fue 29, ¿no? 29 de octubre de 1929, día jueves como ayer, se produce el famoso Jueves Negro, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esta caída de la Bolsa de Valores de Nueva York generó una crisis del sistema capitalista de Estados Unidos. Quiere decir que los índices de crecimiento económico que tenía Estados Unidos se vio afectado tremendamente por esta crisis mundial y cayó tremendamente la economía norteamericana. Tú dirás, profe, pero eso le pasó a Estados Unidos, ¿qué problema tiene que ver Perú? Te recuerdo que Perú era una dependencia económica norteamericana, o sea, Perú dependía económicamente de Estados Unidos y se había pedido muchos préstamos económicos. Entonces, pues, si Estados Unidos, su economía se veía afectada, por ende, la economía de Perú también se veía afectada. ¿Te das cuenta? De esa manera, la población empezó a perder su trabajo, empezaron a haber manifestaciones porque no había qué comer, ya que se limitaron las importaciones, no había importaciones. Las exportaciones de Perú, cuando Perú exportó materias primas al extranjero, estaban muy baratitos, muy baratos, no cubría básicamente el gasto de producción. Por lo tanto, se vio afectada la economía peruana, pues, ¿no, jóvenes? Y de esa manera, tras este acontecimiento, se va a dar el tercer militarismo. ¿Cómo inició? Luis Sánchez Cerro es un militar peruano, quien, tras todo este problema que se había generado y para evitar mayor desborde por parte de la población y que haya una revolución, un problema mayor, le hace golpe de Estado a Augusto Bernardino Leguía, a Leguía. Esto lo hizo en Arequipa, fue el golpe de Estado en Arequipa, y elaboró un documento, mandó elaborar un documento al abogado José Luis Bustamante Rivero, quien en el documento se daban la justificación y las razones por la cual se dio este golpe de Estado. Se llamó el Manifiesto de Arequipa. Sin embargo, Luis Sánchez Cerro va a lograr que Leguía salga del cargo de presidente, ¿sí? Sí es cierto, Leguía sale del cargo de presidente y años posteriormente fallece. Fallece, enferma gravemente y fallece, ¿no? Otra cosa también importante, que Leguía fue procesado, ¿no? Por delitos cometidos durante su gobierno. Dictadura no es un delito, pero los actos de corrupción y entre otros actos que se dio en su gobierno lo llevaron a ser encarcelado. Y justamente es ahí donde enferma y posteriormente fallece. Mientras tanto, ¿qué pasaba? ¿Sánchez Cerro iba a gobernar Perú? No, todavía no. Él hizo el golpe de Estado
para sacar a Leguía del gobierno, no necesariamente para que él gobierne directamente. Sucede que se va a dar una junta de gobierno, una junta militar. Esta junta militar estuvo al cargo de Samanez Ocampo. Samanez Ocampo se iba a encargar de reestructurar, digamos, por así decirlo, la política para poder convocar a elecciones. Y en las elecciones, ya de forma formal, postulen los candidatos para poder saber quién íbamos a elegir y quién iba a gobernar el Perú. Así fue. En ese proceso de la Junta Militar de Samanez Ocampo, se crea el famoso Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el día de hoy existe, que es uno de los organismos constitucionales autónomos del país, del Estado peruano. No depende del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo. Es un órgano autónomo. Este órgano autónomo, llamado Jurado Nacional de Elecciones, cumple la función de ser fiscalizador y supervisa las funciones electorales. O sea, este próximo año, 2021, el día 11 de abril del 2021, se van a dar elecciones para elegir al nuevo presidente de Perú y a congresistas. Entonces, ¿quién se encarga de supervisar? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuándo fue creado el Jurado Nacional de Elecciones? Durante el periodo de la Junta Militar de Samanez Ocampo, después del gobierno de Leguía. Ya sabes. ¿Y qué se establece? Se establece que los que deban votar sean mayores de 21 años. Todos los mayores de 21 años y alfabetos, o sea, siempre se tomaba en cuenta el hecho de que la persona sea estudiada. Estudie y sepa leer y escribir. Si no era así, la persona no podía votar en elecciones. ¿Está bien? Así es. Se mantenía un conservadurismo, ¿no? Es que se llama conservadurismo el hecho de mantener o conservar la tradición, digamos, de la forma de gobierno, ¿no? Digamos, una forma de gobierno donde no permite libertad de que participen, pues, la población femenina, no permitía que participe, por ejemplo, en las elecciones las personas campesinas, indígenas, que no sabían leer ni escribir, ¿no? Y bueno, se dan las elecciones, y en las elecciones compiten varios candidatos, entre ellos tenemos los más importantes, a Luis Sánchez Cerro, del partido Unión Revolucionaria, y tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como el APRA. Recuerda que el APRA se creó en gobierno de Leguía, ¿no? Del oncenio, pero es un partido que nació en México. Por eso es que no va a considerar al APRA como partido en esta contienda, ¿no? Y Sánchez Cerro logra ser presidente de Perú, logra ganar. Víctor Raúl reclama, ¿no? Dice, no, que esto ha sido un fraude, que esto no debe ser así. Y él dice, básicamente Víctor Raúl ahí en la torre dice, yo soy el presidente moral de Perú. O sea, Sánchez Cerro puede ser el presidente y puede ocupar el asiento presidencial, pero soy yo el presidente moral del Perú. Eso dice en su discurso Víctor Raúl ahí en la torre. Y bueno, los apristas agitados, ¿no? Un poco revoltosos, ¿no? Estaban así bastante afectados por este resultado. Y pues, pero nada va a generar interrupción, un obstáculo para poder desarrollar el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Entonces, Luis Sánchez Cerro inicia su gobierno en el año de 1930 a 1933. Este gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿ya? Está dentro del marco de lo que se conoce como tercer militarismo, ¿ya? Se conoce como tercer militarismo. Y decimos que en ese gobierno, por ejemplo, tenemos la llegada al Perú procedente de Estados Unidos de la misión Kemmerer. La misión Kemmerer fue una misión parecida a la misión Cumberland que llegó en gobierno de Oncenio Leguía, que fue una misión económica. ¿Qué hizo esta misión Kemmerer? Bueno, impulsar para que se desarrolle y para que se cree, porque ya había creación del Banco de Reserva en gobierno de Leguía. Sin embargo, ahora se va a establecer las bases para crear el Banco Central de Reserva del Perú, administrado por peruanos, porque anteriormente en gobierno de Leguía estuvo administrado por Cumberland, o sea, estuvo administrado por estadounidenses, ¿te das cuenta? Y la banca peruana estuvo en manos de los norteamericanos. Ahora va a estar en manos de los peruanos. Banco Central de Reserva del Perú, ¿te das cuenta? ¿Qué es el Banco Central de Reserva? Es otro organismo autónomo en el país. Otro organismo autónomo. Este Banco Central de Reserva se encarga básicamente de fiscalizar la economía del país, se encarga de equilibrar la economía del país, se encarga de establecer un documento que permita evaluar la situación económica de Perú para que Perú no caiga en una inflación, por ejemplo, ¿no? Para evitar inflación. ¿Y qué es lo que promueve? Promueve básicamente la emisión de billetes y monedas.
Entonces, ¿quién se encarga del aparato fiscal? ¿Quién se encarga de la parte de los billetes y monedas en el Perú? ¿Cuánta cantidad de billetes debe haber? ¿Cuánta cantidad de monedas debe haber? El Banco Central de Reserva. Una pregunta muy común que me hacen de repente es, me dice, profesor, ¿por qué si el Banco Central de Reserva puede crear billetes y monedas, por qué no crea billetes y monedas para todas las personas y así acaba con la pobreza? Bueno, qué fácil, qué bonito suena, ¿no? Pero mira, al aumentar la cantidad de billetes y monedas, también, por ende, aumenta la cantidad de los precios de los productos. Y al subir los precios de los productos, ¿qué se genera? ¿Qué se genera? Al subir el precio constante de los productos, se genera una inflación. ¿Te das cuenta? Entonces, no es una medida, pues, jóvenes. No es una medida, no es así de sencillo. ¿Te das cuenta? No es así de fácil, sino tranquilamente, pues, todos los bancos generan billetes y monedas para todos los pobres y le dan, pues, por... No. La producción económica, o sea, perdón, la producción fiscal, o sea, la cantidad de billetes y monedas tiene que ir en relación a la producción económica, o sea, en relación al trabajo. Si en un país se genera suficiente trabajo y desarrollo económico, pues de la mano va la cantidad de billete y moneda que se tiene que producir. Pero si en un país no se genera desarrollo ni producción ni trabajo, ¿cómo pretendes tú que se desarrolle billetes y monedas? Es lógico, ¿sí o no? Ahora, otra cosa que se da en gobierno de Sánchez Cerro es la Constitución de 1933. Esta Constitución de 1933 es la Constitución que reemplaza la Constitución de 1920 creada por Leguía. Recuerda, en esta Constitución política hay cosas interesantes. Interesantes. Por ejemplo, la mayoría de edad ya no es a los 18, los 21 años. Ya los 21 años. Ya no se va a gobernar periodo de presidente 5 años, ya no ya, 6 años. Los presidentes van a gobernar 6 años de gobierno. Mira, se da la ley del matrimonio civil, por ejemplo, y por ende también se da la ley de divorcio también. Echa la ley, echa la trampa, ¿sí o no? Entonces, hay ley de matrimonio civil y ley de divorcio también en este periodo. ¿Qué más se da? En este periodo también se da el voto de la mujer para elecciones municipales, por ejemplo, ¿no? También que es parte de lo que constituye la Constitución del 33, esta ley. Y se da la ley de emergencia. ¿Qué es la ley de emergencia? A ver, la ley de emergencia viene a ser una ley en la cual se da para poder contrarrestar toda esa protesta, esa huelga que había por parte de la sociedad, sobre todo impulsada por el aprismo, ¿no? El aprismo que estaba totalmente hervido, molesto, queriendo revancha, porque Sánchez Cerro les había quitado el cargo de la presidencia y su partido pues no postulaba a las elecciones por ser partido internacional. Recuerda que nació en México. Entonces esta ley de emergencia logró contener las revueltas de manifestaciones por parte de la sociedad. Pero a pesar de eso, el partido aprista siguió haciendo de las suyas. Por ejemplo, el partido aprista se traslada a Trujillo. Víctor Raúl de la Torre se va del país, no está en el Perú, no regresa. Recuerda que Sánchez Cerro, si no, le da vuelta, ya que lo tenía entre cejas y cejas a Víctor Raúl de la Torre. Entonces, estaba el hermano de Víctor Raúl de la Torre, su hermano Agustín. Y ellos en Trujillo tenían bastante popularidad. ¿Y qué sucede? Toman por asalto el cuartel O'Donovan, cuartel en el cual van a asesinar, van a matar a varios oficiales de este cuartel. Y van a tomar a la fuerza, los apristas van a tomar este cuartel. Entonces Sánchez Cerro inmediatamente despliega el ejército y los manda hacia la zona de Trujillo para poder justamente enfrentar esta rebelión aprista. Y se produce una matanza ahí en zona de Trujillo que termina capturando a más de 1000 apristas, lo captura y los coloca en filita en las paredes la famosa huaca de Chanchán. Ustedes deben saber, porque hemos trabajado también esa etapa de la cultura chimú, Chanchán. En Chanchán fueron fusilados más de 1000 apristas, fusilados por el ejército en gobierno de Sánchez Cerro. A eso le llamamos la matanza aprista. Los apristas estuvieron en la clandestinidad, ocultos ya, ocultos, pero tramando qué cosa hacer, ¿no? En ese entonces se produce el conflicto con Colombia, entonces. Un conflicto que, bueno, le puse guerra con Colombia, pero es un conflicto en realidad. No se dio una guerra así como la guerra de Salitre, pues, ¿no? Pero fue un conflicto así fuerte que pudo haberse desencadenado a mayores. Pues el detalle es que, ¿recuerdas que Leguía había entregado el trapecio masónico a Colombia? ¿Recuerdas o no? Ya.
Como Leguía había entregado el trapecio amazónico a Colombia, esos pobladores de la zona de Leticia querían regresar al Perú nuevamente. Entonces, en ese intento de querer retornar al Perú, es que se produce un conflicto armado entre Perú y Colombia. ¿Te das cuenta? Colombia dice, no, Perú, que tú ya firmaste el Tratado Salomón Lozano, que acá está la firma, que acá hay garantías, que no, que no. Entonces se produce un conflicto, ¿te das cuenta? Y tras no haber un entendimiento, se produce pues una tensión en la frontera. Entonces, cierto día, Sánchez Cerro estaba en el hipódromo de Santa Beatriz. Para que sepas, este hipódromo de Santa Beatriz es el campo de Marte. Debes haber ido un montón de veces al campo de Marte, de repente que está entrando de la avenida Salaberry, venía 28 de julio con Salaberry, ahí está el campo de Marte. Ese era el hipódromo de Santa Beatriz. Ahí estaba Sánchez Cerro con un carro y había bajado del carro para saludar a los soldados que se iban a ir ese día a la frontera con Colombia a pelear contra los colombianos. ¿Te das cuenta? Y cuando estaba saliendo del carro Sánchez Cerro, terminando de saludar y todo lo demás, una prista aparece con una pistola, con un revólver por ahí, y le mete 6 balazos al presidente Sánchez Cerro. ¡Pa, pa, 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 pa! Abelardo Mendoza Leiva. Y lo mata al presidente Sánchez Cerro. ¿Te das cuenta? Muere Sánchez Cerro entonces, y al morir Sánchez Cerro, ¿qué pasa? Va a asumir el gobierno otro personaje. ¿Quién? Óscar Benavides. El Congreso declara a Benavides como presidente provisional del Perú. Presidente provisional del Perú. Y así gobernó. O sea, tenía que gobernar hasta que complete el periodo de Sánchez Cerro, ¿sí o no? Del 33 al 36. Porque recuerda que eran 6 años, ¿no? 33 al 36. Entonces, así fue. Benavides gobierna ahora. Pero es el segundo gobierno de Óscar Benavides. Recuerda que gobernó primero durante el periodo de la República Aristocrática, ¿no? Gobernó primero ahí. Tuvo un primer gobierno. Este es su segundo gobierno de Benavides. Bueno, ¿qué hace Benavides? Benavides dice, mira, no tenemos presupuesto ni dinero para sostener una guerra ahora, en estos momentos, entonces vamos a ponerle fin a esta guerra. Le pone fin a la guerra con Colombia con el protocolo de Río de Janeiro, que no es el protocolo actual del año 1942 con Ecuador, este es otro. Este es con Colombia, ¿está bien? Protocolo de Río de Janeiro con Colombia, se firma el acuerdo, ya, cerrado, no hay guerra, no hay guerra. El aprimo seguía en la clandestinidad, el aprimo seguía siendo un partido ilegal para el Perú, no se permitía su accionar, se prohíbe todo, el APRA desaparece casi, pero estaban maquinando, ¿no? En secreto, así, como especie de conspiración. Y resulta que había un periódico que sacaba muchos artículos reclamando que el APRA así, que el APRA es así, que el APRA así, que el APRA así, un periódico, el periódico El Comercio. Bueno, tú debes conocer El Comercio, pues joven, hay periódicos en el Perú, varios periódicos, ¿no? La República, La Gestión, El Comercio. El Comercio es un periódico, uno de ellos, un periódico. Y bueno, en ese entonces, el director del periódico El Comercio era Antonio Miro Quesada, ¿no? Antonio Miro Quesada y su esposa María Laos. Y bueno, son asesinados por apristas también. Tú dirás, no, pucha, que el APRA se pasa para matando para personas. El APRA como si fuera... Sí, joven. Mira, se da el accionar del APRA como una especie de terrorismo a partir de un partido político, ¿te das cuenta? Hay muchos atentados de por medio, mira. Claro que también se produce la matanza de apristas, ¿no? Eso también está mal, ¿no? Se produce enfrentamientos. El APRA como de lugar quería llegar al poder. Se ve esa ambición de llegar al poder, ¿no? Bueno, ¿qué más vamos a ver? Resulta que llega el año 1936 y ya iba a acabar el periodo de Benavides, ¿no? Se dan elecciones entonces. Como se dan elecciones, en estas elecciones postula Luis Eguiguren. Bueno, postula el APRA. Postula el APRA. Pero el APRA es declarado partido internacional por haber sido fundado en México y no entra en contienda. Entonces el APRA decide apoyar a Luis Eguiguren para llegar a la presidencia. Tenían un acuerdo ahí para que el APRA vuelva nuevamente sea un partido legal. Pero justamente el Congreso, viendo esto, va a anular las elecciones. Va a anular las elecciones. O sea, gana Eguiguren, gana. Pero va a anular las elecciones
por fraude. Entonces le van a dar la prórroga del gobierno a Óscar Benavides para evitar que el aprismo llegue a gobernar con Eguiguren, ¿no? Entonces, se prolonga su gobierno del 36 al 39, el gobierno de Benavides. Ya sabes. Profe, ¿qué me pasó? Bueno, también te puedo comentar que en el año 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939. También, eso debes saber. ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? Por la revancha de Alemania. Recuerda que Alemania fue culpado y juzgado como el principal culpable de la Primera Guerra Mundial. Entonces va a generarse todo un nacionalismo, una política fascista, ¿ya? ¿Pero qué es el fascismo? Acá dice, mira, estados totalitarios. ¿Qué es un estado totalitario? Fueron estados bajo un régimen militar dictatorial, dictadura militar, bajo un fascismo. El fascismo es promover el gobierno militar y hacer revalorar los valores nacionales del país, pero no intentando hacer una identidad nacional, sino manteniendo a la población en reserva por si hay una guerra o hay un enfrentamiento o un conflicto. Eso es motivar a la población bajo un falso nacionalismo que implica que es motivado por intereses particulares de los militares. Esto se da en Italia y en Alemania. En Italia con Benito Mussolini, llamado el Duce, Italia, el fascismo italiano, y en Alemania con el Führer, Adolf Hitler y el nazismo alemán. ¿Te das cuenta? Entonces, la ideología nazi de querer expandirse territorialmente y ser lo que antiguamente fue el Sacro Imperio Romano Germano, territorio universal, va a intentar básicamente ampliar su territorio a los territorios que anteriormente le pertenecían, Francia, aparte del territorio de Francia, Polonia, territorios que estaban a su alrededor. Y va a intentar acaparar y adueñarse, ¿no? Bajo una justificación denominada el espacio vital. El espacio vital, el espacio vivo. Quiere decir que la tierra no es de nadie. La tierra es de quien se logra expandir territorialmente, militarmente. Así dicen los alemanes. Y un tipo de ideología racista en la cual consideraban a la raza judía como la peor raza que existe en la tierra. Lacras, gente de mal vivir, donde había un judío era donde había pobreza, donde había dolor, sufrimiento, hambre. Entonces había que erradicar a los judíos del mundo. Por eso es que muchos judíos que vivían en Alemania salieron de Alemania y fueron repartidos por toda parte del mundo, jóvenes. Porque si no, los mataban. Y muchos judíos fueron asesinados en los campos de concentración nazi. Por ejemplo, en Austerlitz hay una película sobre eso, se llama El niño de pijama rayas, recomendadísimo para que lo vean. Otra se llama La vida es bella, también sobre el periodo de esto de los campos de concentración nazi, para que lo vean, películas buenazas, hermosas películas para que lo vean, acerca de esto, ¿no? Si lo vieron, bacán. Así es. Los mataban en campo de concentración, ¿cómo? Quemándolos vivos, en cámaras de gas, los incineraban y los hacían jabón y botones. A los judíos, sí, con carne y hueso humano hacían botones y hacían con la grasa de ellos jabón. ¿Te imaginas? Así fue, jóvenes. Y estos estados totalitarios influencian en varios países del mundo, para que sepas. Y también su influencia llega a Perú, pues, también a Perú, que aplicaron políticas represivas fuertes, o sea, aplicaron represivas contra la población. Si la población se quería rebelarse o que estaba en contra de algo, ¡pum! Toma. Eso es un estado totalitario, ¿te das cuenta? Hay una influencia de por medio. Los militares asumen el gobierno, por eso se llama tercer militarismo, ¿te das cuenta? Hay un poder, hay un protagonismo de los militares nuevamente por tercera vez en el Perú. Y va a haber una cuarta que vamos a hacer posteriormente. Y bien, jóvenes, eso casi ha sido todo. Solamente tengo que, para terminar, que en el año 1939 se dio las famosas Olimpiadas de Austria. Si no lo sabías, Perú participó en esas Olimpiadas y Perú tenía un equipo de fútbol de los mejores de Sudamérica, de lo mejor del mundo, ¿qué digo yo, no? Estaba el gran Lolo Fernández, sí, tu tío Laya, ese que tiene su gorrito así, para atrás, ese es José Olaya, perdón, Lolo Fernández, y también, no me acuerdo cómo se llama el estadio del Alianza Lima, pero ya el nombre
del estadio de la Alianza Lima actual, ¿ya? Era también uno de los delanteros de la selección peruana. Alianza y el AU eran básicamente el equipo de fútbol de la selección en ese entonces, que viaja básicamente a las Olimpiadas de Berlín, Olimpiada de Berlín, Alemania, y por le toca disputar un partido Perú en semifinales, ¿eh? Perú contra Austria. Y en este partido, jóvenes, se produce todo. Algo así como el partido de Perú con Brasil, ¿no? Con Bascuñán, parecido, ¿no? Resulta que el árbitro estaba parcializado y había influencia por parte del nazismo. Hitler incluso estaba ahí viendo el partido y viendo quiénes son esos peruanos, ¿no? Que nos están haciendo la digamos, la guerra en este partido de fútbol. Dice, ¿no? Se molesta, bueno, el Führer. Pero bueno, te cuento, en este partido, Austria inicia ganando el partido, luego Perú le empata. Y luego después, y Perú gana, o sea, le mete otro gol, ¿no? 3, y la gente está emocionada, se mete a la cancha, todo, ¿no? No, la gente se mete a la cancha porque el árbitro anuló el gol. Anuló el gol de Perú que iba a ser el gol de la victoria. Y la gente se mete a la cancha, hacen todo un problema, ¿no? Se van a penales. En penales, el árbitro también justamente anula goles de Perú, ¿no? Y ya la gente estaba ya desesperada, ya, ¿no? Desesperada totalmente la gente. Y hacen ganar a Austria, bueno. Hacen ganar a Austria. De lo cual, bueno, de este acontecimiento, a pesar de no, gana Perú, sí gana Perú. Y Austria se pica, ¿no? Y Austria, ¿por qué Austria? Porque Austria es donde nació Hitler, ¿no? Austria se pica y Austria reclama que este partido se dé a puertas cerradas y que se vuelva a dar nuevamente el partido por el fraude y por el hecho de que la gente se metió a la cancha y todo lo demás. Así fue, jóvenes. Y se iba a volver a jugar nuevamente el partido. Pero Benavides dice, no, chicos, cumplieron su trabajo, lo han hecho muy bien. Regresen a Perú. Y regresan a Perú como héroes, ¿no? Como triunfadores. Perú pudo haber ganado esa Olimpiada, pudo haber ganado, jóvenes, porque tenía un equipazo Perú. Pero ya saben qué pasó. Así es. Para evitar problemas, regresaron nuevamente al Perú los chicos. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan entendido la clase y hayan conocido un poco más acerca de la historia del Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.